sendas antiguas, oh, sendas antiguas, sendas antiguas, oh, sendas antiguas. Hola queridas amigas, nos da mucho gusto nuevamente estar aquí compartiendo este tiempo contigo y bueno, te damos las gracias por tomarte el tiempo de estar viendo este programa. Recuerda que eres una mujer valiosa y estamos en este programa tratando temas que son de suma importancia para la vida de todas las mujeres. Y bueno, en esta noche me presento, soy Claudia Medina Ansaldo y nuevamente nos acompañan nuestras amigas y parte del liderazgo de Sendas Antiguas, Vicky Jiménez, Eli Díaz. ¿Cómo están, chicas? Hola, Clau, bien, gracias. Qué bueno, nos da mucho gusto compartir ese tiempo con ustedes también. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia que es acerca de la depresión. Y bueno, no sé si quiera comenzar alguna de ustedes, chicas, con alguna información de la que tengan. Ok, sí, mira, yo te quiero hablar qué es la depresión. La depresión, a diferencia de otros temas que hemos hablado, como es la violencia, como la codependencia, que son conductas aprendidas, la depresión, ella sí está catalogada en el DSM-4, que es el Manual de Diagnósticos de Enfermedades Mentales, está catalogado como un trastorno. Y la depresión tiene diferentes niveles, así como diferentes causas. Entonces es importante que te puntualice qué es la depresión para que tomemos en cuenta, porque muchas veces he escuchado personas que dicen, no, pues que hoy amanecí deprimido, o hoy amanecí así, cuando sabes por cualquier situación, ya sea que el clima o simplemente no tienes ánimos y luego lo abordan como depresión. Y hay que tomar en cuenta qué es la depresión, estar bien seguros de lo que es. Y bueno, la depresión se maneja en 3 niveles. El primer nivel, que es vamos a ir de menor a mayor. El primer nivel que muchas veces se da es por situaciones de duelo, que muchas veces se maneja como síntomas de depresión. Y cuando estás pasando por una pérdida, se puede decir que estás sintiendo síntomas de depresión, sin embargo no estás dentro todavía de la depresión mayor. El segundo nivel es cuando tenemos depresión o síntomas de depresión que se llama como síndrome de depresión, porque estás pasando, por ejemplo, situaciones de estrés laborales o ambientales y también puedes tener algunos síntomas, pero se maneja como síndrome de depresión. Pero el segundo, que es el mayor, se maneja como depresión mayor, que es cuando ya son niveles neuronales, que es cuando te falta algún hormona, es la dopamina, y ahí es cuando ya ahí tienes que utilizar un tratamiento psicológico acompañado de medicamento, ¿verdad? Entonces hay que conocer esa parte. Ahorita yo creo que vamos a hablar un poquito más de los síntomas. No sé quién nos quieras compartir algo, Vicky. Sí, así es. Yo primero por ahí investigué y me causó así como un tronidito dentro de mí, que dice un estudio que mueren más de 2,000 personas en el mundo al año a causa de la depresión. Entonces es alarmante, ¿verdad? Y ¿cuáles síntomas o cuáles causas? Yo les puedo decir primero alguna de las causas. Una es la muerte de alguna persona que amas mucho, el abuso verbal, físico, y la falta de algún propósito. Eso también causa una depresión. Algunos de los síntomas, bueno, yo les puedo decir que nos olvidamos de lo cotidiano, como que perdemos ese sentido de lo cotidiano, de las cosas más comunes. Estamos sensibles, todo nos fastidia, nos ponemos de mal humor, rompemos relaciones familiares a causa de ese mal carácter que traemos, y muchas veces, o la mayoría de las veces, la primera persona que recibe esta es la pareja. La pareja es la que recibe sensibilidad que nosotros traemos, esa rabia con nosotros mismos, el estrés, el cansancio, perdemos la alegría, o sea, como que ese sentido a la alegría de que, ay, mira el bosque, ay, es que está oscuro, ay, es que el café, ay, es que está amargo. O sea, ya perdemos como ese sentido de ver las cosas de manera alegre. La
depresión no tiene edades, empieza desde los pequeños hasta ya la vida adulta, que es cuando ya necesitamos. Pero en los pequeños ya es a causa de un trastorno depresivo, pero socializado con los padres de familia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya los pequeñitos están sufriendo un abuso, están sufriendo un divorcio, están sufriendo una falta de atención, entonces eso los lleva a la depresión total. Claro. Excelentes aportaciones por parte de la psicología y del lado pedagógico, y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que veamos a nuestros chiquitos, ¿verdad? Hay ocasiones en las que, precisamente como nos comenta Vicky, pasan por situaciones de la ruptura de los padres, de la separación de los padres, de los divorcios, y a veces los padres están como si nada, pero no se ponen a pensar en qué posición dejan a sus hijos. Más adelante vamos a hablar acerca de un tema de esto, que es de mucha importancia, porque a veces los padres nos ponemos a pensar en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo estoy pasando, padeciendo, pero no, ya dejamos de lado a nuestros hijos, y es lo más importante que tenemos que enfocar, ¿verdad? Y bueno, no en todos los aspectos la depresión es una enfermedad. Y bueno, yo tengo otra definición por parte del doctor Wayne Mack, que dice que es un espíritu de pesadez o abatimiento constante en nosotros que afecta todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, también como podemos saber, y si no lo sabes, grandes hombres de Dios pasaron por grandes depresiones. Uno de ellos fue el rey David. Podemos verlo en el Salmo 32:3, que dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En el Salmo 38:3 dice la palabra de Dios, dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Dice: ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Esto se refiere a cuando David pecó con Betsabé, que él se sentía de alguna manera pues impuro, y sentía que su pecado no había sido perdonado por Dios. Entonces eso lo trajo a una depresión, donde decía en el Salmo 42, habla acerca de que dice que en mi gemir todo el día, él dice que estaba él deprimido de tal manera que lloraba todo el día. Es uno de los puntos que ustedes acaban de comentar, que dice que uno de los síntomas es que lloras con facilidad, a veces no sabes ni por qué lloras, ¿verdad? ¿Algo que quieran comentar con respecto a eso? Es bueno también compartir esa parte, Clau. Dice la Biblia en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y bueno, yo creo que nadie estamos exentos de pasar por este tipo de situaciones, y creo que todos en la mayor parte hemos pasado por situaciones así. Y puedo compartir que yo creo que en mi adolescencia también pasé por situaciones de depresión, y que me llegaron a tomar decisiones erróneas, pero en ese entonces, pues bueno, yo no conocía de Cristo, y cuando no conoces de Cristo las cosas se te hacen más difíciles y se te complican más, ¿verdad? Cuando yo conocí a Dios y me di cuenta que en Él lo tenía todo, y cuando me regocijé en Él y escuché, empecé a estudiar su palabra, y cada versículo que yo leía, ahí fue entendiendo cómo a mí en lo personal la psicología me ha servido para conocer el pensamiento, el razonamiento del ser humano, así como también los niveles neurológicos, pero realmente quien te da la paz y quien sana tu alma es Dios, por más que le busques, porque puedes sí tomar medicamentos, estar en tratamiento, pero siempre vas a estar así dependiendo de un medicamento. Sin embargo, cuando dependes de Dios son cosas totalmente diferentes. Y bueno, te quiero leer algunos versículos que a mí llenaron mucho mi corazón cuando empecé a estudiar la palabra. Ay, Dios. Sí, en el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y cada que encontraba yo un versículo de la Biblia
créeme que cada vez iba sanando más mi alma y mi corazón. Y ahí fue donde encontré refugio y encontré respuesta. Y te das cuenta cómo el conocer de Dios no te hace perfecto, pero sí te ayuda mucho, porque empiezas a sanar tu alma y empiezas a depender de Dios, y eso es un plus, es otro nivel, ¿verdad? Así es. Nadie estamos exentos ni somos inmunes de pasar por situaciones de depresión. Platicando aquí entre nosotras, cada una de nosotras ha pasado por situaciones de depresión, pero depende de cada uno de nosotros que nos quedemos ahí o que salgamos adelante. Entonces, bueno, yo de mi parte quiero compartirles que yo, cuando tuve a mi primera niña, yo pasé por una situación de depresión posparto. Yo no sabía ni siquiera que existía la depresión posparto, porque pues bueno, uno cuando es primeriza, pues no sabes, no conoces. Y bueno, yo por ejemplo cuando estaba mi niña lloraba mucho, casi toda la noche. Yo a veces no sabía ni qué tenía, y sinceramente pues todas esas situaciones y falta de no dormir en toda la noche, yo en el día no sabía ni por qué lloraba, pero yo me ponía a llorar porque decía, es el tiempo en que mi niña está dormida, pero yo tengo que seguir haciendo mis actividades, y yo no tenía la oportunidad de poderme ir también a dormir, ¿no? Era cuando hacía todas mis actividades y como que no te la crees, ¿no? Al principio cuando tienes a tus niños no te la crees, y ya está alguien dependiendo de ti, y son situaciones que se da eso de la depresión posparto. Entonces, de que pasa, sí pasa, a mí me pasó, pero no me quedé hundida en eso, tuve que superar, levantarme, echarle ganas, tomarme de la mano de Dios y de sus promesas que dice, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré yo en la angustia, ¿verdad? ¿Algo que quieran comentar ustedes, chicas? Así es, Clau, ahorita que mencionan eso de que nadie está pues ajenos a una depresión, sí, así es. Yo también quiero compartir que yo también pasé por una depresión muy fuerte hace ya 8 años cuando mi papá falleció. Fue un golpe muy fuerte para mí. Yo era pues la niña de mi papá y mi papá era todo para mí, ¿no? Entonces cuando él fallece de una manera tan pronto, o sea, fueron 2 meses, yo entré en una depresión muy profunda, muy profunda, que lo que decía aquí de que la causa es la ausencia de una persona que amas mucho, yo lo amaba con todo mi corazón, y como él y yo no estaba en Cristo todavía, y yo sí decía, ¿por qué Dios me quitó lo que yo más amaba? Cuando yo me entro en esa depresión y me acerco a la iglesia, me acerco a Dios, el pastor que en ese momento predicaba, como que yo sentía que todo lo que decía me lo decía a mí, y decía, ese pastor ya me conoce porque todo lo está diciendo para mí, pero ya después fui entendiendo que no era el pastor, que era Dios a través de él el que estaba hablando para mí, para sanar mi corazón, para sanar mi vida, para sanar todas esas heridas y todas esas culpas que mucha gente que pueda estar pasando por esta situación, por esta pandemia que estamos viviendo tan terrible, que tenemos que despedirnos de familiares de una manera terrible. Yo que tuve la oportunidad de tomar la mano de mi papá y decirle adiós, y las personas que no lo están haciendo, yo las entiendo y sé que pueden estar en una depresión, pero yo los invito y les voy a leer una palabra que en ese momento me sirvió, que es Filipenses 4:6-7. Por nada estés afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dados a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Este versículo me dio tanta paz, chicas, que poco a poco vas sanando, vas comprendiendo, vas aceptando la voluntad de Dios. Entonces, sí, la depresión nadie estamos ajenos, nadie, pero ya si tú estás en Cristo, yo lo que te aconsejo, 1, no te alejes de Dios, no dejes de asistir a la iglesia y no te afanes con cosas que son a lo mejor que en el momento te pueden hacer sentir bien, y cuando estás solo ya te sientes vacío, ya sientes que algo te falta y que nadie lo puede
llenar, no, y acércate a personas que vean las cosas de manera positiva y que te ayuden. Yo le agradezco a todas esas personitas que estuvieron conmigo en esos momentos y que les digo, yo no estaba en Cristo, pero me decían, vente, vámonos a comer, vente, vamos a salir. Entonces, todas esas personas que son positivas en tu vida, acércate a ellas y no te alejes de Dios. Te animan en esas situaciones, es. y yo creo que es en esas situaciones cuando conoces a los verdaderos amigos. Exacto. Porque hay veces que tú tienes el concepto de que cierta persona es tu amigo, pero en momentos de dificultad, cuando lo necesitas, no los No ves. están. Y a veces personas que ni siquiera te imaginaste es cuando están ahí para Así ti. es. Entonces ve viendo a esas personas que son positivas, como dice Vicky, en tu vida. Por eso es importante saber que hay que depender de Dios y no del ser humano, porque ahí hay también consecuencias. El depender de personas, eso te trae decaimiento también a tu vida, ¿verdad? Así es. Y bueno, hablando de otros síntomas acerca de lo que es la depresión, ya hablábamos de lo que es la profunda tristeza, que lloras con facilidad, la autocompasión, que dices nadie me entiende, no le intereso a nadie, ya todos me olvidaron. Hasta llegar a ser la víctima, ¿no? Exactamente, llegas ya a un momento a ser la víctima, Sí. y llegas ya a ser dependiente de otros. Exacto. Entonces es un problema también de codependencia, es ese aspecto, falta de interés y eficiencia en lo que haces, en las actividades que haces, que dices, pues ya no tengo deseos de nada, ni siquiera de vivir, y llega un momento en que esas situaciones ya se convierten en pensamientos de suicidio, que están en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios nos establece, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Nosotros no somos los dueños ni decidimos cuándo nos vamos. Dios es el que tiene el tiempo de cada uno de nosotros. Entonces, si has pasado por esta situación y esos pensamientos, deséchalos. Más adelante vamos a hacer una oración si tú estás pasando por estas situaciones, y créeme que Dios es el que da la completa paz en nuestras vidas. ¿Algo que quieran comentar? Así es, sí es importante tocar ese tema, porque como decía Vicky, ahorita hay muchas personas, muchas familias que están pasando por pérdidas de duelo, por separación también de matrimonios. Ahorita se está dando mucho por pérdida de muerte, y yo creo que es importante tocar este tema para que sepas y animarte, mujer valiosa, que tienes a Dios, que independientemente de tu familia, de personas que están a tu lado, tienes a Dios, que es el principal y el que sana tu alma y el que da paz, ¿verdad? Así es. Y bueno, yo quiero comentarles en 2 de Corintios 4:7, aquí el apóstol Pablo está hablando en esta carta que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí podemos ver 4 puntos que habla el apóstol Pablo, y que se refiere a los vasos de barro, que significa que somos nosotros, que somos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos vasos de barro, pues porque somos muy frágiles, ¿verdad? Fácilmente nos destruimos, fácilmente nos caemos ante situaciones. Pero aquí el primer punto dice la angustia. Ese es uno de los puntos de la depresión, que estás angustiado, que estás desesperado, que estás desamparado, que estás destruido. Pero aquí dice la palabra de Dios en esta parte, que aunque tenemos todo esto, nada nos puede destruir. Entonces depende de cada uno de nosotros cómo tomemos esta situación. Si tú quieres permanecer ahí, créeme que no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque vienen muchas situaciones que te van a llevar y que te van a alejar de las personas que realmente te aman, porque hay veces que cuando tú tienes personas a tu alrededor sientes que no tienes a nadie y no los valoras, y luego llega un momento en que ya caminas lento. Ese es otro síntoma, caminas lento, hablas lento, y créeme que en lugar de acercar a las personas, las vas a venir alejando de tu vida. ¿Algo que quieran comentar? Y ya en esos puntos, Clau, ya hasta el más grave es no comer y no dormir. Así es. Sí, esos son otros síntomas Es que, eso, que no ya es- no quieren, o se duerme muy temprano
y se levantan en la madrugada y ya no pueden dormir, o de plano no pueden dormir, o ya llega un momento en que ya llegan a un punto de la anorexia que ya no quieren comer. En cuanto a la comida, puede ser, hay personas que tienden a comer de más y hay personas que tienden de comer. También. O sea, se maneja a 2 puntos, pero finalmente es depresión. O sea, nada más para puntualizar esa. Sí, no, excelente, sí, así pasa, unos que comen de más y otros que comen o que no comen nada, ¿verdad? Pero bueno, ante todas estas situaciones, pues son causas realmente indirectas de la depresión, lo que comentábamos, el resentimiento, la envidia, la pérdida de algún familiar, son todas estas situaciones y causas indirectas, porque lo que causa la depresión es la respuesta que tú tienes incorrecta ante esas situaciones, a lo que te lleva a la depresión. Entonces, ¿quién es el culpable realmente de que estemos en depresión? Pues nosotras mismas. Nosotras mismas, ¿por qué? Porque hemos decidido estar en esa postura y ser la víctima y ser quien te consideras que está enfermo y necesita la ayuda. ¿Verdad? Así ¿Alguien que es. quiera comentar algo? Tomar en cuenta, Clau, lo que te había dicho en un inicio, tomar en cuenta qué nivel de depresión es. Cuando son síntomas, por ejemplo, que vives de duelos, eso lo puedes manejar, pero situaciones, por ejemplo, cuando lo decía que son situaciones biológicas, que son pérdidas de alguna hormona, ahí sí tienes que atenderte con fármaco o sea, con el psiquiatra y acompañado del tratamiento psicológico, porque esto no solamente va a salir así, o sea, por eso les decía, hay que profundizar y darnos cuenta qué tipo de depresión es, porque Dios es el más grande, lo sabemos, pero también Dios hizo la ciencia para poder atendernos. Pero bueno, nada más era puntualizar esa parte. No sé que nos quieras compartir un poco más. Yo les quiero compartir unos pasos para ayudarlas a identificar y ir saliendo poquito a poquito de la depresión. Primero, yo las invito a que identifiquen la causa de la depresión. Que el pasado no los detenga, hay que aprender a perdonar, no vivamos, él me hizo, él me dañó, vamos sanando poco a poco esas heridas, renunciar a la autocompasión, lo que decía Clau, siempre estar haciéndonos la víctima, yo sufro, pobrecito de mí, eso también, agradecer todos los días de las cosas que nos da Dios, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestro trabajo, siempre hay algo que agradecer, siempre. Y más que nada, y lo más importante, buscar la presencia de Dios. Así es. Y bueno, para complementar esos consejos que nos decía Vicky, bueno, también es importante que asumas la responsabilidad del problema que estás teniendo, que lo asumas y que realmente digas, sí lo tengo, sí lo tengo, y que trates de salir adelante, que no te quedes ahí pues estancada en esa situación por la que estás pasando. Asume también tu responsabilidad en la vida, no descuides los deberes que tienes, no descuides a tus hijos, no descuides tu trabajo, no descuides a tu esposo, no descuides ninguna de las situaciones y los encargos que Dios te ha dado y te ha encomendado como mujer. No minimices el problema por el que estás pasando ni la culpa, arrepiéntete siempre delante de Dios y finalmente busca ayuda apropiada. Aquí contamos con pastor, con personas capacitadas, la psicóloga, la maestra y varias personas que ahorita no ven ustedes, pero que están orando por este ministerio de mujeres, y te pedimos que si tú estás pasando por una situación y necesitas ayuda, acércate con nosotros, mándanos algún correo, te vamos a dejar los teléfonos de los contactos, tanto de la psicóloga como del pastor, y bueno, que son personas capacitadas primeramente por Dios, en conjunto con el Espíritu Santo, y que son personas que te van a ayudar en esta situación por la que estás pasando. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar, chicas, ya para concluir el tema? No. Pues nada más que tomes en cuenta estas aportaciones, mujer que nos estás viendo, que si conoces a alguien que puedas compartir también estos temas que sé que van a ser de gran bendición para tu vida y las personas que lo escuchen. Excelente. ¿Tú, Vicky? Y yo a las mamis que nos ven, si tienen alguna duda, si ven que su niño tiene una baja autoestima, si está con una tristeza frecuente, escríbanos al correo y también ahí les puedo dar algunas estrategias para que traten esa depresión y saber cómo conceptualizar, cómo generalizar la depresión que está viviendo su pequeño y por qué causa.
Excelente, tenemos para todas las áreas, entonces no dudes en contactarnos. Y bueno, finalmente queremos terminar este tiempo con una oración para todas aquellas mujeres o todas las personas que nos están viendo que estén pasando por situaciones de depresión. La solución más grande que podemos tener es a nuestro Señor, ¿verdad? Y tomarnos de sus promesas. ¿Nos puedes dirigir, Vicky, en esta oración? Claro que sí, Clau. Señor, en esta noche te pedimos por todas las mujeres que nos están viendo, que están pasando por alguna situación de depresión. Señor, te pido para que las guíes, para que mediante esta oración y súplica, ellas den a conocer su petición, lo que guarde su corazón y sean exaltadas delante de ti, Señor, que vean esa confort, esa paz, ese amor que tú tienes hacia ellas, les des entendimiento, les des amor en su corazón y sobre todo, Señor, que les des tranquilidad en su mente ante cualquier crisis que ellas estén viviendo. Yo te pido por todos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no nos resta más que agradecerte el que sigas contactándonos. Te volvemos a invitar a que si te gustó el tema, lo compartas con tus conocidas, con tus amigas, con tus familiares y que nos sigas por YouTube. Acuérdate, somos Sendas Antiguas, por Facebook, por el correo, si también quieres enviarnos algún correo o hacer alguna cita, acuérdate que somos sendasantiguaslp@gmail.com. Estamos para servirte y bueno, aquí están los testimonios de mujeres que pasamos por situaciones de depresión, pero salimos adelante y victoriosas en el nombre de Jesús. ¿Así es? Amén. Así es. Bueno, esperamos verte la próxima semana y estamos para servirte. Dios te bendiga. Adiós. Bye.